es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo. Mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo del Espíritu, en el que, partiendo del Evangelio que escuchamos en la Eucaristía, voy ofreciendo unas pistas de lectura para una mejor comprensión de lo que Jesús nos va invitando a descubrir y para avanzar en nuestro camino de crecimiento espiritual, humano. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Comenzamos leyendo el Evangelio, que este domingo es de San Juan. Nos dice así: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Vamos a ir viendo lo que nos transmite el propio texto. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Este pasaje ha sido tomado del diálogo de Jesús con Nicodemo, donde Jesús comienza diciéndole: te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo que Nicodemo le responde: eso es imposible. ¿Cómo se va a meter uno de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús insiste: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Ante esto todos nos preguntamos: ¿cómo puede ser esto? El domingo pasado, Jesús criticó el culto idolátrico del templo. Hoy arremete contra la manera de buscar la salvación que tienen los fariseos, cumpliendo la ley. Se trata, el templo y la ley, de instituciones vacías de contenido que hay que sustituir. No se trata de una nueva interpretación, sino de algo completamente distinto. Hay que nacer de nuevo. En el Evangelio que escuchamos hoy, vemos la continuación de ese diálogo con Nicodemo. Jesús le dice: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Lo que hizo Moisés
es recordar al dios egipcio Ranenutet, representado por la serpiente, como las que vemos en el símbolo de las farmacias, que era a la vez muerte y vida, opresión y salvación, veneno y antídoto. Es como si Dios mandara a Moisés construir la imagen de ese Dios. Para nosotros, Jesús crucificado representa a la vez muerte y vida, humillación y exaltación. Al decir elevado, va más allá de la alusión al dios egipcio. La cruz es manifestación de la lealtad de Dios que ha exaltado a Jesús. Para que todo el que crea, es decir, se adhiera a Jesús, tenga vida eterna. La expresión vida eterna empobrece el significado, al poner el peso solo en la duración y no en la calidad de esa vida. Pero el resultado de ser levantado en alto y de creer es alcanzar vida en plenitud. El Espíritu que nos comunicará Jesús en la cruz será la fuente de vida verdadera para todos los que lo acepten. El amor de Dios al mundo se hace visible en la entrega de Jesús en la cruz. No se dirige solo a los cristianos, sino al mundo. Jesús es don de Dios a la humanidad. Dar a su Hijo no se refiere solo a la encarnación, sino a la crucifixión. Para Juan, Jesús es enviado al mundo como salvación para toda la humanidad, no solo para el pueblo elegido, sino para todas las naciones. Se acabaron los privilegios. La vida del Espíritu es para todos. A finales del siglo I, el cristianismo era ya una religión universal. Sigue diciéndonos el texto: el que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado. El que le presta adhesión no tendrá sentencia, el que se la niega ya tiene la sentencia. No hay lugar para la indiferencia. La sentencia, negativa o positiva, no es consecuencia de un acto de Dios, es el resultado de una actitud por parte del ser humano. Si comprendiéramos bien este versículo, cambiaría todo el modo de entender la moral. Desde la visión farisaica, Dios juzgaba a los hombres después de ver sus acciones. Si eran conforme a la ley, los salvaba. Si eran contrarias a la ley, los condenaba. Para la visión de Jesucristo, es cada persona con sus actos la que se coloca en un sitio u otro. Y no para ser salvado o condenado en la eternidad, sino para que nuestra vida pueda alcanzar plenitud aquí y ahora, una plenitud en el presente eterno. Sigue diciendo Jesús: este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Los hombres han preferido las tinieblas a la luz. El mismo San Juan nos dice en el prólogo de su Evangelio: la vida era la luz de los hombres. No es la luz la que da vida, sino al revés, es la vida la que te ilumina. Una explicación moralista, rígida y perfeccionista puede conducirnos a pensar que vivir en la luz significa ser perfectos, sin lugar para las sombras. Sin embargo, tal actitud, además de inhumana porque exige algo inalcanzable para la persona, provoca justo los efectos contrarios a los que pretendía lograr. Por una parte suele engordar el ego,
alimentando el orgullo y la vanidad de quien se cree más cumplidor y mejor que los demás. Por otra parte, es fuente de la tensión y de la rigidez que fácilmente desemboca en peligrosas y dolorosas tendencias neuróticas. Tales efectos resultan fáciles de comprender. La excesiva autoexigencia y rigidez fácilmente fracturan a la persona, que compensará su tensión interior cultivando una imagen neurótica de sí misma. Vivir en la luz no tiene nada que ver con lo que esa formación moralista enseñaba. Significa, por el contrario, vivir en la verdad, o si se prefiere, en la humildad, entendida en el sentido que le daba Santa Teresa de caminar en verdad. La humildad permite aceptar la propia verdad con todas sus aristas. No hay luz exenta de sombras, y reconoce que los humanos no estamos llamados a ser perfectos, como una mala traducción del Evangelio puede darnos a entender, sino a ser completos. La expresión vivir en la luz posee un doble significado. Por un lado significa ser transparentes, por otro comprender que en nuestra identidad profunda, sin negar las sombras propias del nivel personal, somos luz. Por lo que vivir en la luz no es otra cosa que vivir la verdad de lo que somos. Por el contrario, preferir la tiniebla significa vivir en la mentira y el engaño, aparentando ser lo que no somos o maquillando aquello que podría dejarnos en mal lugar, o vivir en la ignorancia, desconociendo lo que somos en profundidad. Mantener una relación con Dios desde la ley, desde lo externo, sin vida, es mantener una relación de injusticia que no lleva a la plenitud, a la salvación. El que oprime al hombre no puede aceptar la luz. La adhesión a Jesús exige salir de la situación de opresión. Sigue diciéndonos el Evangelio: pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras, para que se vea que sus obras estén hechas según de Dios, es el que obra la verdad y se acerca a la luz. Obrar el mal se opone a obrar la verdad. El que es cómplice de la muerte y el mal no puede aguantar la verdad. La considera como una agresión a su individualidad. No se eligen las tinieblas por el valor que puedan tener en sí, sino por rechazar la luz. No son las enseñanzas, luz, las que separan de Dios, sino la conducta, vida. Quien con su modo de obrar daña al hombre, se opone al amor, vida. Rechazando la luz, cree poder continuar haciendo el mal sin ser descubierto. Obrar la verdad es lo contrario de obrar el mal. Equivale a hacer lo que es bueno para el ser humano. El acercamiento a la luz se hace por amor, no para ser vistos. Hacer el bien al prójimo equivale a creer,
adherirse a Jesucristo, a su Evangelio, mientras que hacer el mal al prójimo es no creer en Dios, vida, luz. Es vivir en tinieblas por tus opciones vitales. El bien obrar transparenta la presencia de Dios como luz que da vida al mundo. En este pasaje evangélico nos encontramos con los aspectos más originales de la salvación vivida por Jesús. La salvación es participar de la vida plena. Es Dios quien nos da su vida de forma gratuita e incondicional. Es absoluto, no una alternativa a la condenación. Conlleva la adhesión al Evangelio y se manifiesta en las obras. Hablar de salvación es plantearse el sentido último de la vida. Sería desplegar las más elevadas posibilidades humanas. El término salvación tiene connotaciones negativas, porque aparece como alternativa a la condenación. Y esa dicotomía es muy peligrosa a la hora de entender el Evangelio. El pensar en la posibilidad de la condenación eterna ha paralizado nuestra vida espiritual, porque puedo llegar a creer que como es imposible vencer del todo el pecado, estoy condenado sí o sí. O como decía Lutero, solo cabe esperar la misericordia de Dios, pero yo no valgo para nada. Salvarse no es evitar la condenación, sino vivir la plenitud de ser, desplegar las posibilidades humanas de nuestro verdadero ser. La verdadera salvación no puede venirme de fuera, tiene que surgir de lo más hondo de mi ser. Desde ahí, Dios hace posible mi plenitud. Hay que tener claro que me salva totalmente de Dios y me salva totalmente Dios y me salvo totalmente yo. La acción de Dios y la del hombre ni se suman, ni se restan, ni se interfieren, porque son de naturaleza distinta. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti, decía San Agustín. Todo lo que depende de Dios ya está hecho. Para que se complete mi salvación, solo falta lo que depende de mí. La conciencia que tenemos de que Dios puede no salvarme o condenarme es prueba de que esperamos una salvación equivocada. Dios no puede no amarme, pero queremos que Dios nos libere del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, sabiendo que todo eso forma parte de nuestra condición humana natural y es inherente a nuestro ser. Dios no puede hacer que seamos seres sin limitaciones. Buscar la salvación por ahí es un error garrafal. La salvación no es cambiar lo que soy, ni añadir nada a lo que ya soy. Es una toma de conciencia de lo que en realidad soy y vivir a tope esa toma de conciencia y manifestarla en el amor al prójimo. El amor desmesurado e incondicional de Dios es el eje de nuestra fe y de nuestra existencia. Es la experiencia que tenemos que recuperar vitalmente. Solo cuando lo hagamos, así podremos sentir
que hay horizonte de vida, de futuro y de esperanza. Solo entonces podremos dar sentido a nuestra vida entregada y a nuestro compromiso vital con las víctimas de las injusticias. Solo entonces renunciaremos a guardarnos la vida y descubriremos que se madura y crece a medida que se entrega la propia vida. Solo entonces sentiremos que nuestra vida nada más que puede lograrse en la comunión, que la fraternidad es nuestro único modo posible de ser hombres y mujeres en plenitud. Solo entonces nuestros pesimismos se revelarán como las excusas infantiles e inconsistentes que nos damos a nosotros mismos. Solo entonces nuestros miedos saltarán por los aires. Solo entonces descubriremos que es el amor el que salva, no el dolor. Es el amor, no el sufrimiento. Es el amor, no mis ideas ni mis excusas. Solo entonces podremos acercarnos a los crucificados de este mundo y caminar con ellos sin que se nos caiga la cara de vergüenza. Solo entonces podremos mirar al pasado con gratitud, haciendo memoria del amor de Dios en nuestra historia y reconociendo sembrado en ella nuestro presente y nuestro futuro. Solo entonces nuestra vida se ampliará desde la memoria agradecida hacia el horizonte eterno de vida en plenitud a la que la cruz nos convoca. Podemos ofrecer unas pistas sobre las ideas falsas que tenemos sobre la salvación y desde aquí comprender mejor cómo entenderla. Puede ser consecuencia de una falsa idea de Dios. Decimos muchas veces, nuestro pecado ha ofendido a Dios y necesita defender su honor castigándonos. Solo un sacrificio supremo puede traernos su perdón. Pero como el ser humano es tan malo, Dios envía a su Hijo para que muera en la cruz y así poder perdonarnos y rescatarnos de la muerte a la que estábamos condenados. Esto no se puede sostener, según el Evangelio. También podemos hacernos una falsa idea de la salvación por tener una falsa idea del hombre. Podemos decir, el hombre es un ser empecatado desde su nacimiento, por el pecado original, sin posibilidad de salir del fango. La salvación es individual, sin conexión social con los demás. Sálvese quien pueda. También podemos hablar de una idea de salvación equivocada por tener una idea falsa del mundo. Decimos algunas veces, el mundo es una realidad perversa que hay que reprobar. Es un valle de lágrimas, decimos en la salve. Esto supone una desconexión de la naturaleza como ámbito en el que nos desarrollamos y nos llevaría a una salvación como algo ajena a nuestras luchas por un mundo más justo y humano. Frente a todas estas ideas, hay que proclamar que la salvación es vivir la plenitud de nuestra humanidad. Salvarse es desplegar lo que nos hace plenamente humanos. A medida que nos hacemos más humanos, crece nuestra plenitud, nuestra divinidad, nuestro ser encarnación de Dios, junto a todo el universo.
Termino así el programa de hoy, deseando a todos que pasen un buen domingo y tengan una semana llevadera. Les dejo con una nueva canción de Salomé Arricibita, Que tu luz alumbre. Que tu luz alumbre nuestra vida, sus rincones, sus aciertos, sus heridas. Que tu luz nos oriente cada día y seamos para otros esa luz en compañía. Que tu luz nos oriente cada día y seamos para otros esa luz en compañía. Que tu luz alumbre nuestra vida, que seamos tu reflejo día a día y nuestros ojos contagien la alegría de sabernos en tu abrazo sin medida, y nuestros ojos contagien la alegría de sabernos en tu abrazo sin medida. Que tu luz alumbre nuestra vida, paso a paso que sintamos la caricia de tu amor, y nos vista de tu luz, tu corazón y tu justicia. Que sintamos la caricia de tu amor y nos vista de tu luz, tu corazón y tu justicia.